Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa lado a lado entre los Smart TVs 4K de LG. A la izquierda el NanoCell Nano 86 versión 2020 y a la derecha el UP7750 que es del 2021. Es muy importante que sepan que el Nano 86 cuenta con una versión 2021 que es prácticamente igual al Nano 85 que ya han podido ver hace unos días atrás en mi canal y que solamente se diferencian en el diseño como tal, principalmente en cuanto a sus bases. El Nano 86, tanto del 2020 que es este, como el 2021 viene con base central, mientras que el Nano 85, que también tiene versión 2020 y la que hay en mi canal, que la 2021 viene con bases laterales. Entonces recuerden, este es el Nano 86 del 2020 que viene con dos puertos HDMI 2.1 y el UP7750 es del 2021. En ambos casos los tamaños de 50, 60, 70 y 82 pulgadas pueden venir con panel VA. El resto de tamaños, como es el caso de estos dos, 55 por el lado del Nano 86 y 65 para el UP7750, vienen con panel ADS que tiene un comportamiento muy similar o casi igual a los IPS. Ahora bien, en cuanto a cantidad de brillo en SDR o rango dinámico estándar, el Nano 86, recuerden, versión 2020 tiene 267 nits, el UP 292 nits. Ya en HDR el Nano 86 puede alcanzar 375 nits y el UP 307 nits. Ya con el modo juego el Nano 86 baja hasta 332 nits y el UP sube un poquito hasta 310 nits. Recuerden que todos estos datos aplican para estas versiones que vienen con paneles ADS. Es muy importante reconocer que si bien el Nano 86 no soporta Full Array, por lo menos sí atenuación local. Sin embargo, dado que su retroiluminación es Edge, al activar el Local Dimming o atenuación local se nota un efecto blooming con bandas verticales muy molestas que yo la verdad no recomiendo activar el Local Dimming, prefiero dejarlo desactivado. Aunque en algunas escenas ese efecto blooming que están pudiendo observar en este caso sobre la forma que hay en pantalla puede pasar desapercibido o al menos no ser tan molesto. Y otra ventaja del Nano 86 es que tiene un mejor manejo del efecto clouding, o por lo menos es menos notorio o menos molesto, y sí que es más perceptible y quizá un poco más molesto en el UP7750. Recuerden que estos efectos de clouding, sobre todo, o nubosidad, que es como esa parte grisácea que ven en las partes oscuras o negras de la pantalla, digamos que son normales en los televisores de estas gamas que no tienen Full Array, que son con retroiluminación LED, como es el caso de estos dos, que tienen paneles ADS, IPS o PLS. En las versiones que vienen con panel VA, estos efectos van a ser muchísimo menos notorios o menos molestos. Y en cuanto a relación de contraste, el Nano 86, recuerden, versión 2020, nativo es de 1558:1 y con el Local Dimming 1697:1. Y en el caso del UP7750 tiene un contraste de 1282:1 y su retroiluminación es LED directa. Recuerden que la retroiluminación del Nano 86 es LED Edge, es decir, que viene desde los bordes. En cuanto a calidad gráfica, yo no desmerito el trabajo del UP7750 porque sea como sea es un gama baja o gama de entrada del 2021. El Nano 86 2020 podría considerarse como un gama media, si bien no tiene una altísima cantidad de brillo, cuenta con tecnología de color NanoCell y dos puertos HDMI 2.1. En cuanto a la cantidad de brillo, por supuesto, sí que es notoria a favor del Nano 86, y en cuanto a colores, a veces pareciera que el Nano 86 representara un mejor trabajo en cuanto a volumen e intensidad, y otras veces pareciera que el UP de pronto gana un poco en este aspecto. Lo que sí es cierto es que la tecnología NanoCell, por lo menos el punto principal, es mostrar colores más naturales o alusivos a la realidad. Pero la verdad es que en cuanto a colores me parece que el trabajo en ambos es muy bueno y podría ser de mucho agrado para la gran mayoría de personas.
Entonces, los puntos a tener en cuenta son la cantidad de brillo y el comportamiento en escenas oscuras, que sea como sea, si bien ambos tienen paneles ADS, me parece que el Nano 86 hace un mejor trabajo, a pesar de que sea del 2020. Y por supuesto, ese trabajo o comportamiento en escenas oscuras no solamente es bueno con otras escenas, sino también con videojuegos. Aquí en este caso, en ambos el modo juego está activado y como pueden percibir, el comportamiento del Nano 86 es mejor. Se puede percibir menos intensidad del efecto clouding, de pronto una experiencia de terror un poco más inmersiva y no tan molesta. No hay tanto clouding ni tantos sangrados de luz, lo cual es genial en este aspecto. Y lo mismo sucede con este videojuego Destiny 2, que al igual que el Resident Evil 7 que les acabo de mostrar, es en 4K y tiene función de HDR o alto rango dinámico. Por supuesto, el comportamiento en escenas oscuras de ambos va a ser inferior en comparación a un televisor que tenga panel VA o a sus mismas versiones pero con paneles VA. Pero entre estos dos es evidentemente mejor el trabajo del Nano 86 modelo 2020. Aquí entonces ustedes podrían ya responderse por lo menos un poco en cuanto a la pregunta que siempre o a veces me hacen, que qué tipo de retroiluminación es mejor, si Edge o directa. Yo diría que en este caso obviamente es mejor la retroiluminación Edge que tiene el Nano 86 y que por ejemplo tienen algunos televisores Samsung que vienen con paneles VA que tienen un muy buen comportamiento en escenas oscuras. Entonces aquí pueden corroborar que el Nano 86 retroiluminación Edge hace un muy buen trabajo y que yo la verdad no recomiendo activar la atenuación local o local dimming, porque el problema con la retroiluminación Edge es que se va a crear mucho efecto blooming de bandas verticales muy anchas que puede ser muy molesto o muy distractor. Sin embargo, por lo menos con el modo juego, el UP tiene esta leve ventaja de poseer esta Game Bar, que además de mostrar información relevante, se puede acceder aquí al optimizador de juego en donde se pueden lograr mejores resultados en cuanto a configuración gráfica. Hay 4 géneros de juego en donde cada vez que ustedes escogen uno, la calidad gráfica cambia un poco, ya sea RPG o de disparos de primera persona. Entonces es bueno saber que se tiene de esta opción, pero lo más importante para mí personalmente es que cuenta con estabilizador de negros, que sí que le ayuda a mejorar un poco más el rendimiento en escenas oscuras, decreciendo el efecto clouding. En mi canal encuentran configuraciones recomendadas para este modo juego con este UP7750 versión panel ADS. Sin embargo, aún así los resultados me parece que siguen siendo un poco mejores en el Nano 86. En cuanto a sus tiempos de input lag, en el caso del Nano 86, recuerden versión 2020 en 4K 60 Hz, en SDR 15 milisegundos, en HDR 16,9 milisegundos y en 4K a 120 Hz 5,2 milisegundos. En el caso del UP7750 en 4K a 60 Hz, en SDR 10,3 milisegundos y en HDR 10,9 milisegundos. Y por supuesto el UP no cuenta con puertos HDMI 2.1, es decir que no cuenta con los 120 Hz en 4K. En cuanto a tecnologías gaming, en Nano 86, recuerden, versión 2020 soporta tasas de refresco variables tanto G-Sync como FreeSync. Sin embargo, cuando se juega en 4K a 120 Hz no funcionan muy bien y se puede observar el efecto odiado por muchos gamers conocido como screen tearing o lloroseo de pantalla. Pero cuando se juega en 4K 60 Hz sí que funcionan muy bien ambas tecnologías. En el caso del UP7750 no soporta ningún tipo de tasa de refresco variable, es decir que no soporta ni G-Sync ni tampoco FreeSync. En lo que tiene que ver con los tiempos de respuesta, el 100% del tiempo en el Nano 86 es de 13,7 milisegundos y en el UP 15,6 milisegundos. La verdad es que los dos tienen tiempos de respuesta muy buenos o por lo menos muy aceptables. En la práctica me parece que el manejo del movimiento y la fluidez en este apartado gaming es muy bueno, por lo menos muy decente para la gran mayoría de personas.
Y en cuanto a tecnologías de alto rango dinámico, los dos soportan HDR10, algo que LG llama HDR10 Pro, que no es lo mismo que HDR10 Plus. Ninguno de estos televisores soporta HDR10 Plus, sí soportan HLG o Hybrid Log Gamma, y la gran diferencia es que el Nano 86 soporta Dolby Vision y también Dolby Vision para gaming, mientras que el UP no. Y bueno, antes de continuar les invito para que por favor se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Quiero además agradecer a los dueños del almacén Importaciones Cristian Mateo, ubicado en el Centro Comercial San Andresito Viejo aquí en la ciudad de Cali, en donde podrán encontrar televisores de marcas como LG, Samsung, Caley, entre otras a muy buenos precios. La uniformidad de colores grises en ambos televisores me parece que es buena, o por lo menos muy decente, pero sí que me parece un poco mejor en el Nano 86. En los dos hay efecto de pantalla sucia, pero quizá puede ser menos notorio o menos molesto con estos fondos grises en el caso del Nano 86. Y ya al ver contenido de este tipo donde en pantalla prime en un gran porcentaje un solo color o la gama de este, si bien si uno pone muchísimo cuidado, el efecto de pantalla sucia podría llegarse a notar un poquito en ambos. La verdad es que así a simple vista no es perceptible, o por lo menos no es molesto, así que la verdad yo no tengo quejas al respecto en esta área de ninguno de estos Smart TVs. El manejo del movimiento fue muy bueno en ambos televisores en el apartado gaming, y también lo es cuando se observa algún tipo de contenido a través de aplicaciones de streaming, ya sea Netflix, Amazon Prime o en este caso utilizando YouTube como ejemplo. Cada uno de estos tiene en cada modo de imagen el parámetro conocido como TrueMotion. Sin embargo, en el Nano 86, recuerden, versión 2020, es más completo porque cuando se coloca, por ejemplo, en selección de usuario o usuario, cuenta con un parámetro extra o dos parámetros extra, que en este caso es de blur o para reducir la borrosidad, o el movimiento Pro, que es lo que se conoce también como LED Clear Motion o movimiento libre de LED. Yo usualmente el movimiento Pro no recomiendo activarlo porque oscurece la imagen y a veces se puede generar un leve efecto flicker que puede ser un poco molesto. Más bien pueden modificar estos parámetros de forma manual o intentar con los que vienen predeterminados: natural, movimiento cinemático, suave, etcétera, hasta que noten decrecimiento en los efectos conocidos como borrosidad, vibración o tartamudeo. Los ángulos de visión en ambos televisores son buenos, y esto es gracias a que tienen paneles ADS que, como ya saben, se comportan de una forma muy similar a los IPS, y esta es una de las principales ventajas de este tipo de paneles en comparación a los televisores que tienen paneles VA, porque los VA no tienen buenos ángulos de visión. En el caso de los VA, los colores lucen blanquecinos cuando sus pantallas se ven así desde ángulos muy amplios, y en el caso de estos que tienen paneles ADS, los colores al ver sus pantallas desde ángulos muy amplios no pierden tanto volumen o no lucen tan blanquecinos. El manejo de los reflejos es muy decente o bueno en ambos televisores, gracias también a sus paneles ADS. No tienen altísimas cantidades de brillo, pero gracias a este tipo de paneles tienen un trabajo muy bueno o muy decente en esta área. En cuanto al escalado de imagen, si bien el UP7750 tiene un procesador menos potente que es el Alpha 5, y el Nano 86 versión 2020 un procesador un poquito más potente que es el Alpha 7 de tercera generación, me parece que el trabajo en esta área en ambos televisores es muy similar o casi igual. Simplemente recuerden lo que siempre les digo, que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, va a mostrar contenido en 4K cuando la resolución de ese contenido sea muy baja. Por ejemplo, en 480p en los dos se va a notar pixelación en algunas partes de la pantalla y podría ser molesto para algunas personas, pero digamos que es normal, es lo que va a pasar. Ya si el contenido tiene 720p o HD, en los dos el trabajo de escalado de imagen es un poquito mejor, pero se puede notar algo de pixelación en algunas partes, pero por lo menos podría ser más tolerable. Ya si el contenido tiene 1080p o Full HD, en ambos televisores el trabajo de escalado de imagen va a ser mucho mejor. De hecho, los resultados hacen parecer como si el contenido tuviera un poquito más de resolución, pero aún así no se va a mostrar en 4K.
Ya si el contenido tiene 1440p de resolución, el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores va a ser mucho mejor y los resultados se asemejan mucho a un 4K nativo y por supuesto ambos pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Simplemente recuerden que para poder reproducir contenido en altas resoluciones a través de aplicaciones de streaming deben tener sí o sí una muy buena velocidad de descarga de internet, o de lo contrario estas aplicaciones reducirían de forma automática la resolución del contenido para poder mejorar su fluidez. Ya en cuanto al apartado Smart, el de Control Magic del Nano 86 es el de la izquierda y el del UP el de la derecha. Me gusta más el diseño, un poquito más ergonómico, menos grueso, una ruedita de scroll más pequeña del UP 7750, que es el mismo que traen todos los LG del 2021. Ya aquí la verdad es cuestión de gustos, los dos por supuesto son muy funcionales gracias a la ruedita de scroll y también por supuesto que al apuntar a sus pantallas se convierten en cursores, lo cual hace todo mucho más fácil en cuanto a navegación. Ya en lo que tiene que ver con el diseño de sus menús principales, aquí es cuestión de gustos, la verdad a mí me gustan ambos. Y en cuanto a fluidez, sí es un poquitico más fluido en el caso de Nano 86 y abre un poquitico más rápido las aplicaciones la mayoría del tiempo en Nano 86, pero el UP 7750 en esta área no se queda tan atrás. Y en cuanto a sus tiendas de aplicaciones, los dos cuentan con la misma, que es la LG Content Store, muy amplia con muchísimas aplicaciones no populares y también entre las más populares Apple TV, Netflix, YouTube, Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, entre muchísimas otras. Y el espacio de almacenamiento para el Nano 86 es de 2375 megas y para el UP 2086 megas. En ambos casos me parece un espacio más que suficiente para casi cualquier persona. Algo muy importante a mencionar es que ambos cuentan con el asistente de voz propio de esta marca LG y en otros países los dos soportan asistentes de voz extra, Amazon Alexa y Google Assistant. Aquí en Colombia el Nano 86 2020 no soporta ni Amazon Alexa ni tampoco el asistente de Google. El UP 7750 se supone que soporta el asistente de Google, pero aquí en Colombia no, mientras que el Amazon Alexa sí. Los dos televisores son compatibles con la función conocida como compartir pantalla o screen mirroring. Sin embargo, el Nano 86, recuerden, versión 2020, cuenta con la ventaja de que además soporta lo que se conoce como superposición de pantalla o pantalla superpuesta, en donde pueden ver al mismo tiempo algo conectado a alguna entrada HDMI y al mismo tiempo compartir la pantalla de su teléfono móvil, mientras que en el UP 7750 esta función no está disponible, solamente la función Screen Mirroring o compartir pantalla. Estos serían sus navegadores de internet prácticamente iguales, ambos cuentan con esta función que es una especie, digamos que de mini picture in picture, en donde pueden ver o visualizar algo que tengan conectado a alguna entrada HDMI y al mismo tiempo leer algo de alguna página web, que puede ser muy útil, por ejemplo, cuando quieran jugar y al mismo tiempo leer algún tutorial. La navegación es muy fácil y muy fluida en ambos gracias a sus controles Magic, y en los dos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas de anime, películas para adultos, películas normales, etc. Ya en cuanto al calentamiento en pantalla, luego de casi 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, en el Nano 86, recuerden, versión 2020, en la parte de abajo, como pueden notar, la temperatura se incrementa considerablemente, en promedio 40 grados Celsius, y que se siente más calor y puede llegar a quemar un poquito cuando se acerca la mano a esta parte de la pantalla, pero en general no se siente un calor exagerado en la habitación. Y en el caso del UP, la temperatura se mantiene en rangos normales o equilibrados en toda la pantalla. Ya en cuanto a sonido, la potencia de ambos es de 20 watts, ambos soportan tecnologías canal de retorno de audio mejorado, también Dolby Atmos y Dolby Digital, pero ninguno de ellos soporta tecnologías DTS. Y en cuanto a rendimiento, el cual van a poder juzgar por ustedes mismos en unos segundos al final de este video, me pareció un poquito mejor, sorprendentemente. En el caso del UP 7750 son muy similares, pero repito, lado a lado me pareció un poquito mejor en cuanto a que se distorsiona un poquito menos en el caso del UP. Ya si me preguntan cuál escoger, yo por supuesto a ojo cerrado me iría por el Nano 86, aunque pudiera costar un poquito más
y fuese una versión de un año más antiguo, en este caso 2020, porque me pareció más equilibrado, más completo y mejor en algunas áreas de mi importancia, sobre todo en el apartado de escenas oscuras, a pesar de que tiene panel ADS. Al igual por supuesto que el UP7750, que también tiene panel ADS en este caso. Ya entonces me gustaría saber ustedes qué piensan en la caja de comentarios acerca de ambos televisores, cuál les parece una mejor opción, costo-beneficio y por qué. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que activen la campanita de notificaciones, que adquieran una membresía del canal. De esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos Smart TVs. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they would not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought and emotion. The swarm brought ruin to our world. Our proud people became refugees. And yet, they could not shatter our unity. For we are bound by the color, the sacred union of our every thought